Soy Christopher Lee. Acompañadme durante 100 años de terror. Cien años de terror. Monstruos. Con o sin razón, la mayoría de la gente reacciona con un escalofrío ante lo que considera una anormalidad física. En el pasado, algunos creían que aquellos a los que les faltaba un miembro o tenían una marca de nacimiento estaban malditos. De hecho, el papel que yo interpretaba en la película de James Bond, El hombre de la pistola de oro, el asesino Scaramanga, tenía un tercer pezón, lo cual podría interpretarse como un signo de maldad o de mayor potencia sexual. Me gusta considerarlo de ambas formas, soy un romántico. Monsieur Scaramanga will welcome you. La deformidad puede producirse por nacimiento o accidente, debido a la guerra, o quizás como forma más terrible de depravación humana, sea provocada deliberadamente en una víctima indefensa. En nuestra era de conocimientos ya no llamamos monstruos a los que tienen deformidades, pero la reacción sigue siendo la misma. Un incendio real provocó cicatrices para toda la vida al actor alemán Regin Alder, pero eso no le detuvo a la hora de pedir papeles siniestros. I am the witchfinder in this town. Is that clear? Tear out my tongue, but before you do, I'll make them laugh. I'll tell them you rape women, you burn innocent people, that you kill for money, that you're impotent. Menos afortunado fue un periodista de Florida llamado Rondo Hatton, a quien la Universal anunciaba sin ningún tacto como el monstruo sin maquillaje. El caso es que su cara no era de esas ante las cuales la gente retrocede horrorizada, y creo que hacer que lo hicieran demostraba falta de tacto, pero era una cara interesante, con mucho carácter. No era necesariamente grotesca, solo era peculiar.
No sé si alguien sabe que era un problema de pituitaria. Lo más que conseguí averiguar, hablando con sus parientes vivos, fue que había inhalado gas venenoso. Lo había respirado en alguna frontera luchando en la Primera Guerra Mundial. Y eso fue lo que desencadenó el proceso. No creo que eso fuera la causa, pero sí el desencadenante. You had better release me. I am making a new batch of X-54 and it requires constant watching. En The Monster Maker, J. Carroll Naish inyecta deliberadamente al pianista Ralph Morgan un suero con acromegalia. Weren't you expecting me? You knew I'd have to come to you sooner or later. To you, the one man with experience concerning the hideous disease of acromegaly. You can't go in there, Maxine. Why not? Dr. Margot said so. Take him over at once. Stop that. Calm yourself. Calm yourself, Miss Lawrence. I don't care what you say. You can't treat him like a wild animal. Is he all right? Yes, he's just fainted. Aparte de su presupuesto, lo único escaso en esta película fue la cantidad de alabanzas que recibió de la crítica. La deformidad más imponente es el tamaño descomunal debido a una hiperactividad de la glándula hipófisis. La figura de 2,30 metros de Lock Martin fue envuelta en terciopelo verde para ser uno de los invasores de Marte. Su talla fue empleada con mayor eficiencia en Ultimátum a la Tierra. Esto era en 1950, antes de que hubiese jugadores de 2.10 o 2.20. Y no sabíamos qué podíamos hacer porque teníamos que tener un gigante de algún tipo. Alguien recordó haber visto a un tipo increíblemente alto que hacía de guardaespaldas en el Teatro Chino Grauman en Hollywood Boulevard. Fuimos allí y vimos que medía 2,15 o algo así, y ese es el hombre que hay dentro del traje. John Barrymore contrató a Angelo Rosito en El vagabundo poeta, en 1927. El pequeño Angie fue omnipresente en películas de ficción durante 60 años, pero nunca abandonó su trabajo diurno. Please, master, don't leave me. Y era uno de los muchos actores extraños que aparecían en la película La Parada de los Monstruos. They'll make her one of us. A loving cup, a loving cup. They're going to make you one of them, my teacup.
La Parada de los Monstruos tuvo un preestreno furtivo en San Diego a principios de 1932. En medio de la proyección, una mujer se levantó y salió gritando del teatro. Luego amenazó con demandar a la MGM, alegando que la película le había provocado un aborto. Y el estudio estaba muy nervioso por la película. Hicieron una especie de estreno limitado en ciudades escogidas. Tuvo un éxito muy regular. Creo que La Parada de los Monstruos no era una película compasiva, en absoluto, aunque esa es la teoría de muchos críticos. Pero no creo que haya mucho en la historia de Todd Browning que apoye esa teoría. Era un misántropo convencido. Como dijo uno de sus vecinos, tenía sentimientos por la humanidad. No eran muy buenos, pero los tenía. En el siglo XIX, Barnum exhibió Siamese Twins. El nombre se le aplicó a dos personas que compartían partes del cuerpo. Nacidas en Inglaterra, unidas por la cadera, Daisy y Violet Hilton fueron vendidas por su madre a una mujer que se dio cuenta del potencial económico de la curiosidad morbosa. La cirugía moderna podría haber solucionado su problema, pero en los años 20 podría haber sido mortal. Crecieron en ferias y vodeviles, aprendiendo a tocar instrumentos musicales, pero lo que intrigaba al público no eran sus talentos musicales. En la comedia The Magic Sword se emplearon siameses y para completar la receta se añadió la presencia de personajes con cabezas cónicas. Let's go back to your cell, shall we? Los directores a menudo han empleado la deformidad para representar visualmente aquello que no es completamente normal. Rudolf Klein-Rogge en el papel del típico científico loco. De forma parecida, Wilfred Walters, con sus andares pesados y su cara de pesadilla, reflejaba la maldad interior de su amo, Bela Lugosi, en The Human Monster, basada en la novela de Edgar Wallace, Dark Eyes of London. You know where the young lady lives, Jake. She's a difficult young woman, Jake. Perhaps you'd better see her safely home. My reasons for quitting, and they don't concern you boys. Are you holding out on us, Johnny? Or are you just plain yellow? En las películas, la deformidad facial a menudo equivale a la locura. But we'll die. Yes, we'll die.
El público acudió en masa para presenciar la última variación de un tema recurrente. En She Demons, cuando hay un ser que dice todo eso, esa era mi mujer. Sí, era mi mujer la que estaba debajo de esa máscara, porque así en el rodaje nos ahorrábamos el tiempo de maquillarla. Los personajes deformados que encarnaba Lon Chaney le ganaron una reputación única entre los actores del cine mudo. Sin embargo, sin importar lo grotesco del disfraz, Chaney siempre era capaz de expresar la humanidad oculta en el personaje. Lon Chaney Sr. was born to two mutes. Lon Chaney padre nació de padres sordomudos y por eso se convirtió en un mimo increíble. Era maravilloso haciéndolo. No solo se maquillaba él mismo, sino que además podía hacer cosas con el cuerpo que complementaban a la perfección su cara o sus gestos. Era el mejor en eso. Así que cuando hizo del jorobado, su forma de caminar, sus gestos, no solo lo parecía, era él, era increíble. Aunque la película fue ignorada totalmente cuando se estrenó, se ha convertido en una pieza de culto indiscutible. I'll come to see you every week. Every week. I promise you. You had me fired. Damn you! Damn you! Damn you! Who are you? I'm from the collection agency. I've come to collect my wife. El jorobado de Nuestra Señora de París, la historia de Víctor Hugo, ambientada en la Edad Media, incluye entre sus personajes a un ejército de gitanos, ladrones, alquimistas, clérigos y soldados. Pero el personaje que más ternura inspira es el campanero deformado de la gran catedral, abandonado al nacer en la escalinata de la iglesia. Su nombre literalmente significa a medio formar, Quasimodo. Lon tuvo una importancia tremenda en el rodaje de la película. A mucha gente le gusta decir que fue Irving Thalberg, que estaba por entonces a cargo de la producción en la Universal, el que lo ideó todo, pero no fue él. Fue Lon Chaney. Lon Chaney tenía los derechos de la película El jorobado de Nuestra Señora de París. Durante un par de años trató de ponerla en marcha, negociando con la Universal y otras compañías, tratando de encontrar una productora independiente para financiarla por libre. Al final tuvo que rendirse y acudir a la Universal.
that you'll see the sign of love. You'll have to watch carefully at first. You'll see it twice in this scene. There it is. Did you see it? Now you'll see despair, adoration, compassion, and gratitude all mixed up into one beautiful scene. She, of course, can't return his love. No. So here you get despair. It's a love of a different type, though. Compassion with her. That's right. Now, gratitude. And gratitude. You know, I still say that's a great picture there, Lon. It shows that your father just mastered his lessons from a baby, doesn't it? Well, it is a great picture, Art, but that was of its day. Cuando en 1939 la RKO anunció que haría una nueva versión del Jorobado de Notre Dame, Lon Chaney se presentó a las pruebas para el papel. A pesar de su éxito en De ratones y hombres, el papel se le dio a Charles Laughton. Cuando la película fue estrenada, los productores se dieron cuenta de que un público totalmente nuevo estaba deseando disfrutar de un antiguo tema. I didn't mean to wake you up. I just came in to give you a good big hug and a kiss before I went to bed. Did you scare him? You bet your life I scared him. What is it? Now you just go to sleep. Lo intentó, ¿sabes? Si le echas un vistazo a las fotos, verás que tenía experiencia. Debió heredarla de su padre. Había visto lo suficiente para saber que es posible cambiar tu aspecto. Y no sé si alguna vez dijo que le gustaba hacerlo, pero creo que quería que le dieran la oportunidad de demostrarlo. Mister, don't take your family back in that area. The silver's been gone for 40 years now. Besides, there's nothing back in there but animals. We're lost. The old creep told you not to get off the road. I'll be hell to pay now. What the hell was that? Los humanos temen aquello que es diferente. En el peor de los casos, las películas de terror emplean esa reacción para repugnarnos. En el mejor, los actores y creadores nos muestran que lo diferente no significa aterrador. Y aquellos a los que llamamos monstruos a menudo muestran más humanidad que nosotros mismos. Mutantes,
La definición tradicional de monstruo es una mezcla entre humano y animal, o a veces de bestia y bestia. El Minotauro, de la mitología griega, un cruce entre toro y hombre. El centauro, mitad hombre y mitad caballo. Las sirenas, mujer y pez al mismo tiempo. Durante muchos siglos la ciencia nos ha dicho que tales híbridos eran genéticamente imposibles. Una especie no puede cruzarse con otra. Sin embargo, el eminente Gregorio Mendel, padre de la genética moderna, admitía la existencia de mutaciones espontáneas, cambios arbitrarios en los patrones naturales que resultan en una nueva criatura, un mutante. Uno de los objetivos de la expedición de Sir Edmund Hillary en las montañas del Tíbet era hallar pruebas de la existencia del legendario abominable hombre de las nieves. Hillary escaló el Everest, pero no encontró al Yeti. Sin embargo, otros exploradores y científicos han documentado las leyendas locales y fotografiado huellas en la nieve lo suficientemente extrañas como para sospechar que el Yeti existe realmente. Puede resultar ser algo tan mundano como una especie desconocida de oso, pero las películas de los años 50 sugerían la atractiva posibilidad de que el Yeti estuviera relacionado genéticamente con el hombre. Queríamos hacer una película acerca del Yeti en el Himalaya. Y el hombre se interesó muchísimo en su aspecto. Nosotros le dijimos que no lo sabíamos, que todavía no habíamos capturado ninguno. Tell me, what did you see, Kusang? Tell me! I see what men must not see. They know it was me that did it last night. They're after all of us. They just killed McNee. Why, Dad? It was an accident. It's me next. They know it was me. Stay here. Wait. Ed, I can hear you. You've got to understand, that isn't Shelley, it isn't anybody. I can hear his voice. It's in your own mind. It's just happened to me, too. Creo que sus películas son muy interesantes. Rodó películas como Killers from Space, Phantoms from Space, The Snow Creature. A su manera, W. Lee Wyler es tan bueno como Ed Wood. Sus películas son una locura única. No tienen pies ni cabeza y creo que es divertido verlas. Well, the question is it a beast or a man? Well, he's not human, if that's what you mean. La trama de The Snow Creature rayaba en lo surrealista, llegando a preocuparse por la situación legal del Yeti. This creature is definitely not human. Mr. Fleet, certainly your department isn't going to take this photographer's word literally. Well, this is a very unusual case. This is a very unusual find. ¿Realmente necesita pasaporte un mutante semihumano? Mientras que las películas del abominable hombre de las nieves se basan libremente en leyendas en las que muchos creen, The Mole People de la Universal era pura fantasía. Gentlemen, we're in 3000 BC. Recuerdo que un día yo estaba en el plató con todos esos monstruos vagando por ahí. De repente entra Rock Hudson en el plató. Echa un vistazo, ve todo lo que hay allí y me dice, Agar, ¿en qué te has metido? You will die in the fire of Ishtar.
Quizás la más famosa de todas las monstruosidades mutantes del celuloide es el hombre branquia en La mujer y el monstruo. Todos hemos creído de críos que había gente como los peces que vivía en el agua, pero que luego se convertía en persona. Al crecer se me fue esta fantasía de la cabeza. Pero años más tarde se me ocurrió la idea para La mujer y el monstruo. Siempre estaba metido en su traje de criatura. Y cuando le veía nunca estaba seguro de cómo se encontraba. Lo único que sé es que me daba mucha pena. Porque cuando hacía calor él tenía que trabajar con el maldito traje. Y si nosotros pasábamos calor, imagínate él. Pero cuando estaba dentro del agua, creo que le venía bien. Porque nosotros estábamos fuera, empapados y con la máquina de viento funcionando. Los críticos no acogieron demasiado bien esta película cuando se estrenó. Pasaron años antes de que la película fuera reconocida como un clásico del género. You know, I pity him sometimes. He's so alone. The only one of his kind in the world. If anything goes wrong, you head straight for the surface, you understand? All right, let's go. I did my own swimming and skin diving. No empleamos dobles para mis secuencias de natación y buceo, porque antes de esa película había colaborado con la RKO para hacer una película submarina con Jane Russell, Gilbert Roland y Richard Egan. Aprendí a bucear con y sin escafandra y ya hice mis propias tomas en esa película. Y cuando volví a la Universal me dieron Revenge of the Creator y rodé mis propias secuencias. Rico era increíble. Podía bucear bajo el agua y nadar 3 minutos después de tomar oxígeno. Su capacidad pulmonar era asombrosa. Había tiburones nadando a nuestro alrededor, pero no nos hacían ni caso porque los tenían alimentados constantemente, y un tiburón no ataca a menos que tenga hambre. Rico tenía problemas con las tortugas porque le picoteaban el traje de criatura constantemente.
El público acudió en masa para presenciar la última variación de un tema recurrente. Fire burned away the outer scale. There's a structure of human skin underneath it. The scales may grow back. Never. Features of skin, they're more like a human's every day. Las expediciones a la Laguna Negra inspiraron monstruos híbridos parecidos. We'd better go over to them. Come on, Andrea. Me? Why? Hot. So hot. I had a little man. Tenía tanto calor que un hombrecillo que no hablaba mi idioma me seguía con una sombrilla sobre la cabeza. No sé explicar el calor que hacía. El maquillaje se me derretía sobre la cara. Probablemente fue uno de los peores sitios en los que he estado en toda mi vida. Al final de la escena le prendían fuego, mientras John Bromfield y yo estábamos dentro. Así que nos metimos allí y nos preparamos. Pues bien, le prendieron fuego y en vez de incendiarse, estalló. Vimos un muro de llamas frente a nosotros y nos quedamos allí. John Bromfield y yo nos quedamos allí. Sé que solo estuvimos el tiempo que tardas en pestañear, pero pareció una eternidad. Y estábamos paralizados. Yo empujé a John y él salió corriendo, y yo me quedé aterrada pensando que iba a morir allí. Pero luego me dije, vamos, Beverly, tienes que salir de aquí. Y corrí, salí de allí. Me chamusqué. El pelo, las pestañas y las cejas, pero salí de allí. Eso fue terror. ¿Quién puede asegurar que no hay criaturas desconocidas en la región helada del Tíbet o en la remota selva amazónica? A punto de asomarnos al espacio exterior, aún no hemos explorado lo que tenemos más cercano. Como Hamlet le dice a su amigo Horacio, hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, de lo que tu filosofía puede soñar. En el clásico de la Universal This Island Earth aparecía un mutante que parecía un cruce entre un ser humano y un insecto. The two of you are beginning a strange journey. A journey that no Earth people have ever undertaken before. They're pulling us up. They're gonna hit us. They're gonna hit us. It is indeed typical that you Earth people refuse to believe in the superiority of any world but your own. There are two forms of life fighting for survival out here in this valley, and only one of them can win.
El día del fin del mundo tenía su propio monstruo mutante, además de una selección de los sospechosos habituales de la ciencia ficción. Nothing ever come easy to me. Don't touch me. I can't stand you. Tony, let the little girl go. As fate would have it, you know, which happens to actors. A veces la vida te trae malas rachas y también le pasa a los actores y actrices. Y en esos momentos estás desesperado y haces lo que te pongan por delante. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí con The Day the World Ended, donde trabajé con Richard Denning y Adele Jürgens. No one takes my gun. Tony, look out! Recordad que esto es una película. Es una historia y se supone que tiene que ser creíble. Así que hagámosla creíble. Era un papel muy pequeño, pero muy divertido. Siempre que maquillas tanto a un actor y le dejas que se vaya por ahí y haga el loco, es increíble. Aparte del presupuesto, lo único escaso en esta película fue la cantidad de alabanzas que recibió de la crítica. Come in, Sands Control. Position 18, speed 10,000 plus. Position 20, airspeed increasing. I think something's wrong. A principios de los años 50, siempre que hacía proyectos con monstruos, efectos especiales y cosas por el estilo, me preocupaba de trabajar intensamente con los responsables de efectos especiales en los bocetos y en los conceptos originales. Follow me, soldiers of revenge. I'll lead you to the captain, to food, to freedom. Los escritores eran medio analfabetos. Nos llamaban mutados en vez de mutantes, que es lo correcto. Así que yo era uno de los mutados. I value my freedom more than this. So you'll attempt this escape even though we'll try and stop you? Yes. Hey, listen. There's someone following us. No chance of that. Your hearing is more sensitive through your receiving set. Just some loose rock sliding. Teníamos el cañón de Red Rock y miramos a nuestro alrededor y él dijo, creo que puedo poner alguna gente en las rocas si no te molesta. For some reason they don't seem to want to come in here. Yeah, well, that's okay by me. Art, los de efectos especiales y yo fuimos 2 o 3 días antes del rodaje. Nos sentamos y empezamos a cubrir las rocas con escayola y a tratar de encontrar un modo de hacer salir a la gente por detrás en vez de romperlo todo. Y alguien dijo, solo tienen un intento, porque no vamos a volver a pasarnos 3 días montándolo de nuevo. A veces, como en la naturaleza, se producen mutaciones espontáneas, como en el caso de la planta parlanchina en La tienda de los horrores. I never meant to kill anybody in my whole life. I've killed 2 in the last 2 days. Well, but you asked for it coming after me with that knife and all. Fun voyage, Dr. Farb. You want anything else? Fue la primera vez que veía a alguien rodar con más de una cámara a la vez. Tenías que hacerlo bien a la primera. Lo que decías no importaba. Si te equivocabas, lo doblaban, lo retocaban. Pero si la toma no valía, entonces había que rodarla desde el principio otra vez. I'm working on a special surprise plant just for you. I'm growing a plant like you ain't never seen before. Excellent. I can't even sell the plants I got in my shop. Out, you. Now, wait a minute. He's got a new kind of plant. You want to look at it. I don't look on flowers, Mr. Yellow Vest.
I got ancestors in the flower business for 200 years, but I got one shop on Skid Row, one stinking shop. I don't even like flowers. No, you don't understand what I mean. Look, I've eaten in flower shops all over the world. And I've noticed that the places that have the most weird and unusual plants do the best business. Él era la voz de la planta. Pasó por casualidad. Estaba fuera del plató haciendo la voz. Alguien dijo, lee esto, Chuck, léelo. Y dijo lo famoso de alimento, comida o como fuera. Y empezó a poner esa voz. Eat me. Oh, take it easy, Dracula. What do you think I'm carrying here, my dirty laundry? Nadie sabía cómo iba a ser la voz. Y cuando oímos eso empezamos a reírnos. Él decía, era tan cómico, comida, comida. Y Roger decidió que no solo era gracioso, sino que además le ahorraríamos dinero a la productora. Estaba decidido. La cirugía cerebral de Basil Rathbone produjo un grupo similar de mutantes. The Black Sleep, con Basil y Bela, en la que yo hacía a un maníaco barbudo que arrastraba unas cadenas, estaba ambientada en un psiquiátrico. Durante el rodaje, en un descanso, Basil y yo estábamos hablando y me dijo, John, ¿cuántas películas hemos hecho juntos? Yo pensé un momento y le dije, creo que 5. Y él dijo, John, son 11. Y me las contó una a una. La ciencia ha llegado a un punto en que los híbridos genéticos son una realidad. Por ejemplo, recientemente se implantó una cadena de ADN modificada en el vientre de una yegua. El resultado, un potro sano y perfectamente formado de cebra, un verdadero mutante. Si la humanidad puede crear tales milagros, las posibilidades de la naturaleza tras cientos de millones de años de experimentos son ilimitadas.